la que nos aliente, la que nos instruya. En tus manos nos dejamos, bendito Dios. Amén y amén. ¿Por qué no? Donde están, le dan un aplauso al Señor. Y bueno, les decía que esta serie es una serie que he titulado Solo Dios, y quiero que me acompañen en sus Biblias, y si las pueden abrir, en Salmos 77, 11 y 12 versículos. Y se los leo aquí también. Le voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos, y dice lo siguiente: recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré en todas las obras que has realizado. Meditaré en todo esto. Y fíjense que hace unos días platicaba, ¿verdad?, con mi hermana Nisa, que ahora está embarazada. Una noticia para mí alegre, no noticia que está embarazada, sino noticia que ya le falta poco tiempo para recibir a su hijo. Y bueno, estábamos alegres, ¿no?, platicando en donde ella se quería aliviar, si aquí o se iba a ir a su casa con su esposo ahí en la ciudad de Tijuana, ¿verdad? Pero después de toda esta plática, fíjense que me quedé meditando en lo bonito y emocionante que es tener un hijo, ¿no? Todos aquellos que tenemos un hijo sabemos que es emocionante verlos nacer, verlos crecer, verlos aprender, verlos desarrollarse poco a poco, ¿no? Pero también recordaba lo malo, ¿no?, de esta situación, como es el no poder dormir por las noches porque el pequeño está llorando, porque hay que levantarte en la madrugada a cambiarles el pañal, que es algo que en serio a mí no me gusta nada. Yo puedo ayudar en todo, en darle de comer, en muchas cosas, pero esa cuestión de cambiarles el pañal, no se me da. Pero bueno, es de las cosas malas que recordaba, pero fíjense que me mantenía pensando acerca de este nuevo futuro integrante de nuestra familia, y pensaba que aunque tenga excelentes y amorosos padres, como Salatiel y Nisa, y aunque crezca y probablemente tenga el carisma, ¿no?, del apóstol Pedro, que tenía, el apóstol Pedro tenía un peculiar carácter, si se dan en la escritura, ¿no? Y aunque tenga tal vez ese carisma, aunque tenga los talentos musicales del rey David, si ustedes quieren, y la fe aguerrida de Juan el Bautista, en algún momento de su vida este pequeño, aunque no se quiera, tendrá que enfrentar decepciones enormes en su vida. Porque la vida siempre tiene una forma peculiar de decepcionarnos. Todos hemos pasado por allí en algún momento, todos, sin excepción. Decepcionados con algo, decepcionados de alguna situación o decepcionados de alguien, ¿verdad? Y justo ahora que estamos atravesando esta crisis sanitaria, a algunos o a muchos los corrieron de su trabajo, otros tal vez no pudieron graduarse de la escuela, de la universidad, ya les faltaba poco, otros tal vez no pudieron ni siquiera continuar con sus estudios. Algunas otras personas tal vez tuvieron que cerrar sus negocios por bastante tiempo, negocios que les costaron años crear, años levantar, y los tuvieron que cerrar. Entonces, la vida nos da muchas decepciones, sin embargo, la decepción se vuelve a un nivel completamente diferente cuando estás decepcionado con Dios. No solamente con alguien, no solamente con algo o con una situación, sino cuando estás decepcionado con Dios mismo. Porque, hermanos, a veces pareciera que Dios nos ha abandonado o simplemente pareciera que Él se alejó y que permanece en silencio. Conozco, fíjense, muchos genuinos creyentes en Dios que están esperando pacientemente la pareja que Dios tiene reservada para ellos. ¿Se identifican algunos de ustedes? Están esperando esa mujer o ese hombre que comparta las mismas prioridades espirituales. Y en verdad es que estas personas genuinamente han orado, han esperado, han puesto señales a Dios, pero los años pasan y simplemente no hay respuesta. Y ahora están decepcionados con Dios porque ya se ven 35, 40 años y solteros, y Señor, si yo he orado para que me envíes a mi ayuda idónea o a mi esposo y no sucede nada. Conozco por otra parte también personas que están casadas y ellos están esperando a que Dios venga y sane su matrimonio, porque está prácticamente destruido. Ellos han estado intentando, han estado orando, pero están decepcionados con Dios porque no sucede y solamente lo ven cada día más en decadencia ese matrimonio. Conozco muchos amigos
parejas que anhelan tener un hijo, pero la incapacidad de concebir, el aborto espontáneo que de repente sucede, están embarazadas y perdieron al hijo, o las adopciones que fracasan, no les autorizaron la adopción en el último minuto, y todo los ha dejado devastados y decepcionados con Dios. Todos te doy toda esta historia porque todos en algún momento hemos pasado por alguna situación que nos ha decepcionado en la vida. Y saben que estoy basando esta serie en una declaración de Jesús que hizo en Mateo capítulo 19, versículo 26, que dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que estén en sus lugares, ¿cuántos dicen amén? Para Dios todo es posible. Fíjense, hay muchas situaciones y circunstancias en la vida que a veces nos encontramos que simplemente parecen imposibles. Pero estas situaciones en las que solo Dios puede trabajar, son esas situaciones en las que Dios puede trabajar y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Platicaba con mis hermanos de la alabanza hace rato mientras hacíamos una oración, y precisamente esa oración nos dirigíamos y decíamos: Señor, si tú no nos guardas en esta situación de crisis sanitaria, no importa cuántos cubrebocas usemos, no importa cuánto desinfectante usemos, no importa que llegamos a nuestra casa y nos rociemos de tantas cosas, todo eso no importa si tú no nos guardas. Porque hay tantas personas que lo han hecho y aún así caen enfermas. Hay cosas que solamente Dios puede hacer, hay cosas que para nosotros son imposibles, pero solamente Él las puede hacer. Y por eso en las próximas semanas quiero compartir algunas conclusiones a las que he llegado acerca de Dios. ¿Y por qué creo que solamente Dios puede perdonar mi pasado y tu pasado? Solamente Dios puede calmar tus miedos. Solamente Dios puede romper nuestras cadenas y solamente Dios puede sanar nuestro dolor. Porque solamente también Dios es más grande que nuestra decepción. ¿Sabes qué? Porque a veces es súper sencillo cuando pasas u otra persona pasa por una pérdida de un ser querido, pero como no es la tuya, es sencillo decirle solamente: Dios tiene el control. O es que los planes de Dios son perfectos. La típica frase cristianesca, porque no sabemos otra cosa que decir. Pero en realidad es algo difícil para la persona que lo está cruzando. Sí, a lo mejor para los que son amigos, para los que son cercanos, sí, te dueles un momento y dices: bueno, qué lástima que esta persona se fue, pero ¿sabes qué es lo triste pero crudo? Que después de 2 semanas todos siguen su vida normal. Todos esos que decían: no, mi gran amigo, no, mi mentor, no, mi padre, no, después de 2 semanas, sí, te queda como un recuerdo: sí, mi padre, Dios se lo llevó, pero las personas que de verdad sufren son la familia inmediata. Pero solamente Dios es quien puede sacarnos de esa decepción. Y hay una cosa que estoy absolutamente seguro, y es que en algún momento u otro muchos de ustedes se han decepcionado con la vida y tal vez con Dios. La vida tal vez no ha estado a la altura de tus expectativas. Y sabes lo especialmente desconcertante que es cuando todo en tu vida va bien, ¿no? Eso es lo peor, que hay momentos en donde todo en tu vida va bien, todo en tu vida gira bien, pero de repente agarra un giro de 180 grados que no sabes qué pasó. No sabes por qué. Algo como lo que me pasó a mí, por ejemplo, hace muchos años, que muchos de ustedes supieron que me secuestraron, ¿no? Yo desde que nací prácticamente vengo a la iglesia. He asistido a la iglesia, a lo mejor no por convicción propia, a lo mejor porque mis papás me traían, pero venía, ¿no? Y aquí estaba desde pequeño. Las personas que han estado con nosotros desde hace mucho tiempo lo saben, siempre he estado aquí en la iglesia, siempre tratando de servir. Claro, a lo mejor no soy una persona perfecta, bueno, no, a lo mejor estoy seguro que no lo soy. Tengo errores, al igual que muchas personas, ¿verdad? Pero sí, siempre en mí estuvo el deseo de agradar a Dios. Y entonces tienes esta idea, o tenía esta idea, que como soy hijo de pastor, como vengo a la iglesia, como sí trato de comportarme bien, no siempre lo logré, ¿no? Tuve mis errores, pero nunca esperé que me secuestraran. Digo, no me metía en problemas con nadie, no
no le debía a nadie dinero, no tenía personas que quisieran hacerme daño, yo creía, ¿no? Y de repente, cuando todo estaba bien, servía aquí en la iglesia y yo tenía en serio tanta fe en el Señor que yo sabía, bueno, no importa que en la Ciudad de México siempre haya sido una ciudad violenta, yo sé que Dios me va a guardar. Y en algún momento pareciera, a mis ojos, pareciera que no fue así, que no me guardó. Muchas personas decían, no, si es que Dios te guardó porque no te pasó nada, porque saliste ileso, pero a lo mejor para mí, para yo que estaba viviendo eso, a mí Dios no me había guardado en ese momento. Yo estaba ahí metido en un lugar, vendado de ojos, amarrado de pies y manos, y para mí no me había guardado. Yo decía, pero ¿qué hice en mi vida para que me metiera aquí, Dios bendito? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿En qué me equivoqué? Y probablemente así has pasado por cosas en tu vida que todo va bien y de repente, de un día para otro, todo sale mal. Y quiero pedirte eso. Quiero que seas muy, muy específico. Quiero preguntarte, allí en tu casa donde estés, cierres los ojos y medites, ¿cuál es la mayor decepción en tu vida? Pero que seas específico, ¿qué es la mayor decepción que he tenido en mi vida? ¿Cuál es la circunstancia o situación en tu vida que no comprendes por qué sucedió? ¿Qué es lo que más te ha decepcionado, que incluso has llegado a pensar que es posible que nunca puedas superar, que nunca vas a poder superar? Todos tenemos ese algo que nos ha marcado. Aún como seguidor de Jesús, no importa si recién estás comenzando en tu viaje de fe o si ya eres suficientemente avanzado en tu fe, tarde o temprano experimentarás una decepción con Dios. No sé cuál sea ahora mismo. Tal vez la pérdida de un familiar, tal vez alguien que no sanó, pero el problema es que una decepción tiene una forma de plantear, ¿sabes qué? Preguntas inquietantes acerca de Dios. Y las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿está Dios ahí? Y si está ahí, ¿por qué no hace algo por la situación por la que estoy pasando? La verdad es que muchas personas realmente tienen problemas para creer en Dios. Hay personas que simplemente no creen en Dios. ¿Y saben qué? Yo siempre pensé que estas personas simplemente eran tercas, ¿no? Y orgullosas, o pensaba que solo decían como, no, pues yo no creo en Dios solo para estar a la moda, ¿no? Ahora que está muy de moda que dicen, yo no creo en nadie, yo solamente creo en mí mismo. Pero ¿saben algo? Una cosa que he aprendido a lo largo de mi vida es que cada vez que me encuentro con un ateo, cuando desglosan su experiencia de vida, descubro que tienen muchas razones para no creer en Dios. Y mi objetivo a lo largo de este mensaje es que quiero que seamos reales. No quiero ni intento darte una respuesta simple al problema que estás pasando y tampoco quiero darte una fórmula de libros de texto, de autoayuda para lidiar con las mayores decepciones de tu vida. No quiero hacer eso, quiero que seamos reales. Una de las razones por qué amo tanto los salmos de la Biblia es precisamente porque son sorprendentemente reales. Los salmos en realidad son una colección de oraciones reunidas por el pueblo de Dios hace más de 2500 años, y creo que una de las razones por la que los salmos están en la Biblia simplemente es para enseñarnos cómo expresar nuestras crudas decepciones hacia Dios. Dios no quiere oraciones deshonestas, quiere que hablemos con Él con autenticidad, desde nuestro corazón. Y a veces eso implica tener que levantar la voz, a veces eso implica hacer preguntas a Dios que tal vez no deberíamos hacer. Algunos de los salmos incluso han llegado a ser conocidos como salmos de lamento. El lamento proviene de la palabra latín para llorar. Y yo sé que cuando estamos leyendo los salmos, sabes que estamos frente a un salmo de lamento porque encuentras a alguien allí que está literalmente pateando y golpeando y gritando detrás de una puerta cerrada que parece que no puede abrir. Los salmos en serio de lamento son tan intensos. Y quiero preguntarte esto, ¿cómo hablas tú con Dios cuando algo está tan completamente roto en tu alma que no sabes si alguna vez te recuperarás? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Qué es lo que haces? Los salmos de lamento nos muestran nos enseñan cómo se puede amar a Dios, pero ¿sabes qué? También sentir una gran decepción hacia Dios al mismo tiempo. Los salmos nos dejan ver cómo puedes amar a Dios, pero a la misma vez sentirte decepcionado de Él. Y el Salmo 77 está escrito por una persona cuya vida probablemente era muy parecida a la tuya, muy parecida a la mía. Su nombre es Asaf.
Y Asaf está en una temporada de extrema decepción y aparentemente siente que Dios no responde a su dolor, ni a sus necesidades. Yo no sé si alguna vez te has sentido así, que tienes una necesidad, tienes un dolor y oras a Dios, pero sientes que no te responde. Y quiero que me acompañes en los versículos de este pasaje, versículo 1 al 3, de Salmos 77, versión NTV o Nueva Traducción Viviente. Y dice lo siguiente: clamo a Dios, sí, a gritos. Y antes de seguir otra vez leyendo este pasaje, lo que siempre les digo cuando me invitan a predicar es, por favor, métete en la palabra. Haz la realidad, lee las cosas como si las estuvieras tú viviendo, para que puedas entender un poco más qué es lo que el personaje está pasando. Y dice, clamo a Dios, sí, a gritos clamo a Dios. Oh, si Dios me escuchara tan solo. Cuando estaba en graves dificultades, busqué al Señor toda la noche. Oré con las manos levantadas hacia el cielo, pero mi alma no encontró consuelo. Pienso en Dios y gimo, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Fíjate cómo Asaf no nos dice cuál es su decepción. Puede haber sido una pérdida terrible en su vida, puede haber sido una enfermedad potencialmente mortal, puede haber sido la ruptura de un matrimonio, la traición de un amigo, una pérdida financiera. No nos dice, no sabemos. Todo lo que sabemos es que él está aplastado por la decepción y lo tiene destrozado por dentro. Pero el verso 4 dice lo siguiente: no me dejas dormir, estoy tan afligido que ni siquiera puedo orar. Ni siquiera puedo orar. ¿Cuándo en tu vida has pasado por una aflicción tan grande, que ni siquiera puedes orar a Dios? Imagina por un momento que él estaba tan preocupado que no podía dormir. Imagínate, o yo me imagino que él se quedaba las noches mirando hacia el cielo, solamente hacia el techo solamente. Y algunas veces que me he sentido así en las noches, que no puedo dormir, que solamente estoy mirando hacia el techo y digo, Señor, ¿dónde estás? Y como él lo dice, él estaba tan preocupado para hablar, incluso tan preocupado, tan dañado para orar. Imagina que tus emociones están tan perturbadas que ni siquiera puedes describir tu problema a los demás, ni siquiera a Dios mismo. Entonces, una vez más te hago la pregunta: ¿cómo hablas con Dios cuando algo te ha roto completamente el alma, que no sabes si te puedes recuperar de esa situación? Ahora bien, si tú conoces a alguien que está pasando por una gran decepción, ¿cuál es una de las primeras cosas que como cristianos usualmente aconsejamos que hagan aquellos que están decepcionados de tantos problemas? Y en este caso, como sucede con nuestro hermano Polo Delgado y su familia, ¿qué le dices a las personas que recientemente han perdido a un familiar? Justo se los acabo de decir hace rato. Lo único que decimos como cristianos es: oh hermano, solo ora. Ora a Dios y Él hará. ¿Verdad? Parece que solo eso sabemos decir. Pero ¿saben algo? Evidentemente, Asaf no era un novato espiritual. Asaf no es un principiante en el camino de la fe, hermanos queridos. Porque cuando llega su decepción, eso es exactamente lo que él hizo. Clamé a Dios por ayuda, dice la Escritura. Clamé a Dios para que me escuchara, dijo Asaf. Como muchos de ustedes, él ha probado la oración, pero ¿saben algo? La oración no ha funcionado. Hermanos queridos, los salmos están aquí para desenmascarar el consejo simple y superficial que todos nos decimos unos a otros en un momento de prueba y desánimo. Cuando vemos a una persona a la que le acaban de arrancar el corazón y está experimentando la mayor decepción de su vida, ¿qué decimos? Oh, solo ora a Dios, Dios tiene el control. Cuando la casa de alguien se derrumba en un terremoto como estos que ha habido en la Ciudad de México, no te preocupes, ora a Dios, Él sabe lo que hace, Él sabe por qué. Alguien pierde un miembro de la familia por el COVID-19 y decimos, solo ora a Dios. Él está en su presencia. Algún hombre o mujer, niño o niña es violado y le decimos, oh, solamente ponlo en la oración, Dios te va a sanar. Alguien quedó tetrapléjico después de un trágico accidente y ¿qué decimos? Ay, ora a Dios, que Dios te dé la fuerza. ¿En dónde está nuestro entrenamiento espiritual como cristianos? En donde solamente parece que lo único que sabemos hacer es orar. Y quiero que entiendas bien este mensaje de la mejor manera.
Y por eso te ruego pongas atención. Estoy seguro que tal vez nunca esperaste escuchar lo que voy a decir, pues, de la boca de un pastor o de un predicador, y de verdad deseo que lo entiendas de la mejor manera. Pero la oración no es lo primero que se debe hacer en una crisis. Y te lo repito, la oración no es lo primero que debes hacer en una crisis. No digo que sea malo, entiéndelo por favor, no digo que sea malo, no digo que esté mal, no digo que es algo que sea dañino. Entiendo que la oración es poderosa, solamente estoy diciendo que no es lo primero que debes hacer cuando estás hundido en una decepción. No es lo primero que debes hacer. Asaf ora, estamos viendo en la Biblia, él ora, pero él no siente que Dios está haciendo nada. No siente ninguna respuesta y eso lo lleva a hacer preguntas intrigantes sobre Dios, sobre quién es Dios y sobre lo que es capaz de hacer o no hacer en cierta situación. Preguntas que son así, crudas, reales, y que todos hemos pasado por ahí y están aquí en la Biblia. Y quiero que me acompañes al Salmo 77, versículos 7 y 9. Y dice lo siguiente: ¿me habrá rechazado para siempre el Señor? ¿Nunca más volverá a ser bondadoso conmigo? ¿Se ha ido para siempre su amor inagotable? ¿Han dejado de cumplirse sus promesas para siempre acaso? ¿Ha olvidado de ser bondadoso? ¿Habrá cerrado de un portazo la entrada a su compasión? Hermanos míos, esas son las preguntas crudas y reales con las que las personas que están decepcionadas y tienen un problema tan grande, a veces luchan sin cesar con todas estas preguntas. Y yo lo hice en algún momento de mi vida también, por supuesto. Sé que mis padres en algún momento de su vida lo han hecho. Pero quiero decirte que no eres la primera persona en la historia del mundo en tener algunos pensamientos tan oscuros acerca de Dios. Y en esos momentos, la pregunta que hiciste, la pregunta que hice yo, la pregunta que muchos hemos hecho y que también hizo Asaf fue: ¿por qué Dios guarda silencio? ¿Dónde está Dios en este momento? Me pregunto si va a ser Dios mayor que mi sufrimiento, mayor que mi decepción. Y les voy a contar algo. Me voy a ministrar con ustedes, si así quieren llamarle. Pero la verdad es que cuanto más tiempo he pasado en el cristianismo, he pasado más tiempo aquí pues de vida y he conversado con personas mejor, ¿saben qué? Me he vuelto experto en decir 3 palabras que hasta me sale mejor cada vez que las digo. Y esas palabras es: no lo sé. No lo sé. No sé por qué algunas personas están indefinidamente desempleadas, no lo sé. No lo sé por qué hay personas que se la pasan buscando trabajo y no encuentran. No sé por qué miles de niños de 6 años se enferman de leucemia o les da un cáncer a esa edad. No sé por qué algunos hijos e hijas son abusados en los hogares que deberían haberlos protegido, no sé. No sé por qué Dios les dio a ustedes, a algunos de ustedes, los padres que ahora tienen, no sé. No sé por qué sucedieron cosas como esta pandemia global y casos como los que vivimos hace años aquí en México, la matanza de Tlatelolco. No sé por qué, no sé por qué pasan esas cosas. No lo entiendo. Pero cuanto más voy creciendo, cuanto más sigo a Jesús, más me doy cuenta que hay tantas cosas que simplemente no sé y no puedo explicar, no sé. Pero hay una palabra en el Nuevo Testamento, en la Biblia, para describir la dolorosa experiencia del silencio de Dios. Y esa palabra es misterio. Misterio. Puedo preguntarte, hermano que nos estás escuchando, ¿cuál es el gran misterio en tu vida que tal vez nunca has podido comprender y superar? ¿Cuál es ese misterio que has atravesado? No te toma mucho tiempo recordarlo, ¿no? Sé que todos tenemos ese algo que inmediatamente decimos: no sé por qué me sucedió esto en la vida. Entonces la cuestión es: ¿qué podemos aprender de salmista Asaf sobre cómo lidiar con ese misterio de la desilusión? Y antes de continuar, déjame preguntarte: ¿te molesta o te sorprende
Lo que dije hace rato acerca de que la oración no es lo primero que debes hacer cuando estás en problemas, cuando estás en decepciones con Dios o con la vida. Si la respuesta es que sí, me alegro, me da gusto que te moleste. Porque entonces eso debería llevarte a preguntarte a ti mismo, entonces, ¿qué más podría hacer si no es la oración? ¿Qué más hay que podría yo hacer en medio de un problema o de una crisis si no es la oración? Permíteme mostrarte entonces los versos 11 y 12. Salmos 77, 11 y 12 si me acompañas. Fíjate y pon atención lo que dice. Recuerdo las maravillas que hizo el Señor, las que hizo hace mucho tiempo. Pensaré en todas las obras que has realizado, meditaré en todo eso. ¿Te das cuenta? Lo que está haciendo es que no está orando, sino que está enfocado en quién es Dios, en las cosas que ha hecho Dios. Ese es el lugar para comenzar antes de orar. Asegúrate antes de orar, asegúrate primero de tener una imagen clara en tu mente de quién es Dios. Asegúrate de eso primero. Concéntrate en Dios antes de concentrarte en tus circunstancias, antes de concentrarte en tu dolor, antes de concentrarte en tu decepción. Concéntrate y enfócate en quién es Dios. Porque cuando oramos antes de meditar sobre quién es Dios, lo único que hacemos es ponernos a nosotros mismos en el centro de las oraciones, por si no se habían dado cuenta. Oh, es que estoy en problemas, Señor bendito. Oh, es que estoy decepcionado, amado Dios. Estoy herido, tengo miedo, estoy confundido, necesito un milagro. ¿Ves lo que sucede? Asaf comienza el salmo describiendo su dolor. Llamé a Dios y Él no me escuchó. No podía ni dormir ni siquiera. Todo se trata de Asaf en ese momento. Y Dios no está haciendo nada por mí. Pero en el versículo 11 algo cambia. En lugar de enfocarse en su dolor, en lugar de enfocarse en su decepción, en su autocompasión, Él da un giro y comienza a enfocarse en el Dios que es más grande que cualquier decepción. Y dice, recordaré las obras del Señor. Recordaré tus milagros de hace mucho tiempo. Y en los siguientes versículos Él recuerda otro momento en la historia de Israel cuando parecía por un tiempo que Dios no hacía nada, ¿no? Si recuerdan la historia, los israelitas estaban atrapados en las aguas del Mar Rojo, ¿no? No había forma de pasarlo, no había forma de pasarlo por abajo, obviamente, no tenían tanques para buzos, no había forma de rodearlo, no había forma de pasarlo por arriba. Entonces estaban en una situación mortal y Dios parecía pues silencioso, parecía distante. Pero luego Dios dividió las aguas y abrió el mar por donde parecía no haber camino. Entonces Dios hizo un camino. Así que una vez más, yo no sé con qué decepción estés lidiando en este momento en tu vida, pero sé que el punto de partida para ti es concentrarte no en la decepción y ni siquiera orar. El punto de partida antes de orar es enfocarte en Dios para recordar lo que Él ha hecho, para recordar sus promesas, para recordar sus milagros a lo largo de la historia, para recordar su fidelidad a lo largo de la historia. Y enfocarte en quién es Dios y cómo Él es más grande que cualquier problema y que cualquier decepción que podrías tener en la vida. Fíjense que hay algo de Dios que necesitamos saber, ¿verdad? Y es un principio que he compartido varias veces, que me han dado la oportunidad de predicar, y creo que es una verdad poderosa que necesitamos también nosotros recordar en algunos momentos. Pero antes de decirte este principio, tengo que ponerlo en contexto y quiero que me ayudes y me acompañes, ¿no? Fíjense que después de cruzar el Mar Rojo, como saben ustedes la historia, pues los hijos de Israel que habían pasado 400 años en la esclavitud egipcia, ¿verdad? Entonces han sido liberados milagrosamente. Pero ahora van por el desierto en un viaje hacia la tierra prometida, lo cual se supone que les debería de haber tomado alrededor de un mes, pero les tomó 40 años debido a su desobediencia. Y cada vez que desobedecían a Dios, Dios les decía, den una vuelta más. Pero bueno, finalmente el gran momento está aquí, ya dieron las vueltas que tenía que dar, está la tierra prometida después de 40 años, así que ahí están. Imagínense más de 1 millón de ellos que dejaron toda su vida solo para este momento, dejaron atrás toda su vida, todo lo que estaban acostumbrados, solamente para este momento. Imaginen a toda esta multitud, más de 1 millón.
Por supuesto, ahí no había distanciamiento social y ya estaba todo listo. Lo único que se interponía entre ellos y la tierra prometida ahora, después de 40 años, era el río Jordán. Era lo único, después de 40 años. Se interponía entre ellos. Entonces, quiero que imagines esta emoción que ellos tenían de decir, carajo, ya vamos a llegar a la tierra prometida, la expectativa que tenían cuando Josué pues está dando las finales indicaciones y dice, ¿saben qué? Cuando vean al sacerdote que está cargando el arca del pacto, simplemente síganlo y van a saber qué camino tomar, ¿verdad? Pero estas personas pronto descubren que Josué había omitido un pequeño detalle, pero muy importante. ¿Cuál era ese detalle? Que era la temporada de cosecha y el río Jordán estaba en etapa de inundación. ¿Saben? En cualquier otro momento que hubieran estado allí, ellos se podían haber esperado ahí al otro lado del río, pero durante la temporada de cosecha no podían, porque el río en ese momento, las aguas estaban súper embravecidas a todo lo que da. Así que trata de imaginar lo aterrador que debe haber parecido este río embravecido para esta gente, ¿no? Imagina otra vez, te digo, metámonos a la historia e imagina a madres agarrando a sus hijos de 3 años para cruzar ese río. ¿Cómo lo iban a hacer? O imagínate una pareja de ancianos abrazados en medio río para que no se los lleve la corriente, o personas que hubiera en ese momento con discapacidades físicas. Seguramente ellos debieron haberse preguntado, o sea, Dios, ¿en serio? ¿Es neta que nos has traído hasta este momento después de 40 años solo para vernos morir? ¿Es en serio? Me imagino que había algunas oraciones así de crudas y reclamantes dirigiéndose a Dios en ese momento. Tal vez ellos podían decir, esta situación es imposible cruzar este río, y más con estas aguas a punto de desbordarse. Pero ¿saben? Solo Dios pudo haber logrado lo que sucedió después. Y quiero leerte en el libro de Josué capítulo 3, versículos 15 y 16, que dice lo siguiente: era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba, y quiero que te grabes esta parte, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo pudo cruzar cerca de la ciudad de Jericó. Entonces fíjate cómo el agua, y cómo dice que se detuvo río arriba en un pueblo llamado Adán. Las personas estudiosas, ¿verdad? Algunos eruditos estiman que el pueblo llamado Adán está tal vez a unos 30 kilómetros más o menos río arriba de donde estaban los israelitas en aquel tiempo, ¿no? Eso es mucho más de donde su visión podía alcanzar, 30 kilómetros, imagínense, no se puede ver hasta 30 kilómetros, y río arriba. Entonces, este fue un milagro, pero fue un milagro, ¿sabes qué? Que la gente no pudo ver, el pueblo no lo pudo ver. Es algo que Dios estaba haciendo corriente arriba. Y eso es lo que quiero que entiendas acerca de Dios. Que Dios muchas veces está haciendo milagros fuera del alcance de nuestra vista. Esto es lo que debemos recordar acerca de Dios cuando estamos pasando por una temporada tan horrible de problemas, de decepciones, y que todo parece imposible en tu vida, que parece que todo el universo conspira contra ti. Eso es lo que necesitamos recordar. Necesitamos recordar que Dios está trabajando río arriba en nuestra vida. Cuando te hagas esa pregunta, ¿dónde está Dios? Cuando todo parece silencioso y no puedes verlo y te enfrentas a una decepción del peor tipo, recuerda que Dios está trabajando río arriba, fuera de tu campo visual. Porque en ese momento los israelitas solamente pueden ver el problema justo enfrente de ellos. Estas aguas horriblemente rápidas de un río embravecido, y tal vez podrían haber concluido que Dios estaba ausente, que Dios no estaba allí, pero estaban equivocados. Él estaba trabajando río arriba, más allá de lo que ellos podían ver. Quiero que me acompañes en el Salmo 77, porque el Salmo 77 comienza con esta oración de un hombre paralizado por su decepción.
en una ira de preguntas dolorosas, donde está Dios, ¿qué hace si yo necesito de Él y no lo veo? Y él está al borde del colapso total de su fe. Pero es entonces donde él se saca a sí mismo del centro de sus oraciones y se enfoca en quién es Dios. Dios era más grande que cualquier problema que él podía tener. Dios estaba trabajando corriente arriba y toda su perspectiva entonces cambia así, de inmediato. Cuando lees los versículos 13 y 14 del mismo Salmo 77, dice lo siguiente: Dios mío, tu manera de actuar es sagrada. ¿Qué Dios es más grande que tú? Tú eres el Dios que hace milagros. Mostraste tu poder en las naciones. Entonces la decepción, queridos hermanos, nunca es la última palabra en la historia que Dios escribe sobre sus hijos. Nunca es la última palabra. Y si tú eliges confiar en Él, tampoco será la última palabra en tu historia. Aunque en este momento Dios parezca estar en silencio y que no puedes verlo, recuerda que Él está obrando río arriba. Tal vez fuera del alcance de tu vista, Él está haciendo caminos donde no hay. Nosotros somos seres finitos. Así que si comenzamos orando por nuestros problemas, por nuestras decepciones, por nuestras frustraciones, nuestro corazón se rompe y estaremos siempre atados a nuestro pensamiento limitado. Pero cuando comenzamos con los ojos puestos y la fe puesta en el único Dios que puede hacer lo imposible, el único Dios que sacó agua de una roca, el único Dios que dio a luz a un hijo de una virgen, el único Dios que sacó a Jesús del sepulcro para que no muriera nunca jamás, el único Dios que hace milagros, es entonces que un día veremos que todo el tiempo de nuestras vidas, Él estuvo trabajando río arriba, en formas que no pudimos ver. Y un día declararemos todos juntos: solamente Dios, solo Dios, es más grande que cualquier decepción que tenga en la vida, que cualquier problema, que cualquier pérdida. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza a que pasen. Y tú, donde quiera que estés, quiero que inclines tu rostro, por favor, que te pongas tu velo si lo tienes. Y mientras lo haces, permíteme preguntarte, ¿cuál es ese paso que puedes dar hoy para confiarle a Dios todos tus problemas y decepciones? Todas tus tristezas, todos tus miedos, ¿cuál es ese paso? ¿Me ayudas con el piano, por favor? Saben, en un momento en donde estaba en el hospital y tenía noticias de mi padre y mi madre, nada favorables, por supuesto, llegó un momento en donde me arrodillé y le dije: Señor, te ruego por la vida de mis padres. Sé que solo tú, Señor, aunque nosotros nada podamos hacer, lo único que podemos hacer es orar. Te ruego, por favor, que seas tú, Señor, quien obra a través de su vida. Que seas tú quien les dé una oportunidad más de vida, que seas tú quien les dé la oportunidad de seguir trabajando en tu obra, bendito Dios. Pero también me acuerdo que le dije: pero si no fuera así, vas a seguir siendo mi Dios. Y voy a seguir adorándote y voy a seguir sirviéndote. Porque no solamente se trata de adorar a Dios cuando todo va bien, no solamente se trata de tener fe en Dios cuando todo va bien, sino también se trata de tener contentamiento cuando no recibes lo que quieres. Cuando esa persona por la que estás orando no sana, cuando esa persona por la que estás orando, en vez de sanar, pierde su batalla contra la vida. Es allí cuando se trata de seguir confiando en el Dios que hace milagros.
Es allí cuando se trata de seguir, de poder demostrar si en verdad la fe que dices que tienes, la tienes. Si en verdad el amor que tienes por Dios lo tienes. Y no te lo digo de una forma fría como que no me importan mis padres, son mis padres y los amo. Pero estoy consciente de que puede suceder lo peor. Rogamos a Dios que no suceda. Pero aunque así fuera, seguiré adorando a Dios con todas mis fuerzas. Una cosa que encontré yo en mi vida, que es algo que me ayuda mucho a mejorar cuando estoy lidiando, ¿no?, con un problema o con una situación difícil, es conectar con gente que me ayude a acercarme más a Dios. Y tal vez eso es lo que tú necesites ahora si estás pasando por una situación así, donde quiera que nos estés viendo. Tal vez tú necesites conectar con gente que te acerque más a Dios. Y yo te invito que si tú eres esa persona, te acerques a nosotros, te acerques a la iglesia y nos digas que tienes deseo de servir con gente que le gusta la misma área de servicio que tú, con gente que te va a ayudar a conectar más con Dios, si es en el audio, si es en video, si es en la alabanza, si es de ujier, que digas, necesito esto en mi vida. Tenemos tantas formas de servir en nuestra iglesia. Yo te invitaría a que te acerques. Y si también es la persona que nos está viendo y nunca en tu vida has aceptado esta relación con Dios, que lo hagas ahora. Y que le digas, Dios bendito, acepto ese sacrificio que hiciste en la cruz por mí. Reconozco que solamente tú, solo tú, Dios, puedes perdonar mis pecados. Solo tú, Dios, puedes perdonar mi pasado. Y solo tú, Dios, eres más grande que cualquier problema. Y quiero entregarte mi vida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero servirte. Te invito a que entres en mi corazón, Señor Jesús, y que hagas de mí lo que tú quieras. Y si tú eres esa persona que hoy hace esta oración de entregarle tu vida al Señor, te ruego que vengas a nuestra iglesia un día de estos y nos dejes tus datos, por favor, para poder orar por ti y tener un seguimiento contigo. Y a todos los demás, inclinemos nuestro rostro y digámosle, Señor Santo, perdóname. Perdóname si en medio de mis problemas me he olvidado de tu fidelidad, de lo bueno que eres tú. Perdóname si en medio de mis decepciones, Señor, si en medio de mis deficiencias me he olvidado de quién eres tú y me he enfocado solamente en lo que yo necesito. Ayúdame a recordar, Señor, que tú permaneces fiel a tu palabra. Tú permaneces fiel a tus promesas. Ayúdame a recordar, Señor, los milagros que has hecho, no solamente con tu pueblo en Israel, sino a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda mi vida. Que yo sé, Señor, que aunque no vea los milagros que tú estás haciendo, yo sé que tú estás obrando, Señor, en formas que yo no puedo ver. Te ruego que seas tú, Señor, quien me dé esa fe, quien me dé esa paz, quien me dé esa convicción en mi vida, de que no hay nada ni nadie más grande que tú, que aún la muerte no pudo detenerte, Señor, para hacer tu bendita obra. Solamente eres tú, Dios, y en ti confiaré. Y sabré, Señor, que lo que tú decidas será bien para mi vida, obrará para bien, aunque en el momento no lo comprenda, Señor. Aunque en el momento tenga este mar enfrente de mí, este río que parece que no puedo cruzar, yo esperaré, Señor, porque tú, solo tú, eres el Dios de milagros. Solamente tú, Señor. Ese Dios de milagros que incluso puedes levantar de la muerte, Señor, a las personas. Solo basta que tú des la orden. En ese Dios confiamos. En ese Dios creemos. ¿Por qué no me acompañan todos a cantar este canto? Este canto que habla acerca de este Dios de milagros. Un aplauso al Señor. Y dile, en ti creemos, bendito Dios. Esa fe que nos has enseñado, esa fe
nuestros padres espirituales nos han enseñado. Es la misma fe que pondremos en práctica, bendito Dios. En ti creemos, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues muchas gracias por acompañarnos en este servicio del día de hoy. Recuerda, nos vemos la próxima semana con esta serie, Solo Dios. A las personas que quieran seguir contribuyendo con sus generosidades, que nos ayuda a cambiar vidas, nos ayuda a ayudar a otras personas que lo necesitan, como lo son despensas, como lo son con sus contribuciones. Recuerden que aquí aparece en la pantalla, siempre se los dejamos, pero si también quieren venir a la iglesia, aquí estamos. Si quieren venir personalmente a hacerlo, aquí estamos. Recuerda que si tienes una necesidad de oración, por favor escríbenos. Si necesitas conversar con alguien, necesitas consejo, ven, aquí estamos en la oficina para hacerlo con mucho gusto. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les dé la fuerza, Dios les dé la paz y Dios les dé el ánimo que ustedes necesitan. Dios les bendiga.